Amados en el Señor, Dios les bendiga. Mañana de día lunes 15 de diciembre del presente año 2025. Saludamos en el nombre de Jesús y por medio de la palabra del Señor. Hoy continuamos con el recorrido de este libro maravilloso que es el libro de Hechos y nos encontramos ya en el capítulo 21 de Hechos. Amén. Invito a abrir su escritura en esta mañana, capítulo 21 del libro de Hechos. Hechos dice en el nombre de Jesús. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegando a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a casa. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, insistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quienes nos hospedaríamos. Bien, este es el recorrido que Pablo está haciendo con los hermanos. Ya viene rodeando de vuelta lo que ya se había visitado. Bueno, después de despedirse de los ancianos, Pablo en el espíritu él sabía, hermanos, que ya quedaba poco tiempo. Dios bendiga a mi hermana María Alejandra, Señor Jesús le bendiga. Sabía que ya quedaba poco tiempo para él, ¿verdad? La necesidad como judío de celebrar en Jerusalén la fiesta, y todo tenía un propósito. Pablo recorre los lugares que ya había recorrido, como dije recién, y viene ya de vuelta confirmando ciertas las iglesias, hablando con los discípulos, con los ancianos, como afiatar una obra que ya se había hecha y confirmar que la obra haya quedado bien, bien hecha. Y es una responsabilidad, hermanos amados, de él como apóstol, de poder, hermanos, tener este espíritu, perdón, de tener este espíritu de preocupación, porque las cosas hayan sido bien. Esto lo comprueba Pablo, deja el encargo ya a los ancianos, él
presume o siente que ya el tiempo de su partida está cerca. Muchos le trataron de evitar que fuera a Jerusalén, advirtiéndole, pero Pablo tenía su convicción y aunque ya le mataran, aunque ya le apresaran, él estaba dispuesto a sufrir lo que viniera. ¿Mm? Pero ¿cierto? El mandato era que la iglesia, la iglesia quedara funcionando en ese sentido como se le había enseñado. ¿Mm? Una preocupación. Y qué importante poder entender esta responsabilidad. Ojalá los ministros, los pastores, pudiésemos entender esta responsabilidad que tenemos con respecto a la iglesia del Señor. Sí, porque Dios nos ha puesto una responsabilidad. De hecho, dice, bienaventurado el siervo cuyo su Señor le haya haciendo así, perseverando en lo que se le ha ordenado, en lo que se le ha impuesto eh, en cuanto a la obra. Pero hoy día, lamentablemente, el sistema religioso ha ido transformando las situaciones. La iglesia hoy día es una institución, lamentablemente humana, ¿sí? Humana, donde los hombres se apegan y tomando malamente un edicto legal. ¿Me permite un segundo? Y tomando un edicto legal, se han institucionalizado, perdón, humanamente, con leyes humanas, o sea, donde más que nada las leyes, el gobierno, el Estado, tiene gran parte de control. En muchos estados se ha intensificado, o sea, en muchos países se ha intensificado esto de la estatalización de la iglesia. Pero esto no parte acá, hermano, esto parte en el tiempo de Constantino, donde él prácticamente utiliza la iglesia. La iglesia pasa a ser del Estado a través de la iglesia romana. Muchos dirán, no, nosotros no tenemos nada que ver con el Estado, no nos involucramos en la política del mundo. Pero si usted se fija, el hecho de tener una personalidad jurídica donde muchos se amparan, ya están ligados, en cierto modo, al Estado. Que el Estado no haya ejercido el control que debe ejercer a través de las leyes es otra cosa. Pero bueno, Pablo se ocupa, ¿cierto?, de lo que le compete a él. Hoy día los ministros tienen que ocuparse de lo que le ha sido ordenado a ellos como ministros. Cada uno dará cuenta a Dios de lo que ha hecho con lo que Dios le ha dado como la iglesia. Sabemos que hoy día hay muchos hombres que andan por el lucro del dinero y se mueven a través de eso. Y han caído, ¿cierto?, en falta mm, por producto de estas cosas. Pero permite el Señor que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Bueno, entonces cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Fíjese el relato que hace Lucas. Exalta, ¿cierto?, el amor de la iglesia en todas partes. Cuando ellos llegaban, cuando ellos se iban, como el amor, ¿cierto?, afloraba. Y acá dice que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo.
y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esta ley que está en Números 6, 13 al 20. Pero, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron, escuche, fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomó luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando: muera. Ocurrió tal cual se le había dicho a Pablo que iba a suceder, ¿verdad? Queriendo los ancianos evitar esta situación, ofrecieron a Pablo, ¿cierto?, este ritual de purificación, para que aquellos que lo vieran, ¿cierto?, no pensaran de lo que se le acusaba. O sea, que había de parte de muchos judíos, y mayormente de los que no habían creído, había una mala interpretación con respecto al Evangelio. Ellos, como judíos, seguían practicando los rituales, algunos rituales, guardando algunas fiestas, pero ellos lo hacían como judíos, como la idiosincrasia de ellos. En los gentiles no había ninguna obligación de que lo hiciesen. Pablo lo escribe claramente a los tesalonicenses, ¿verdad? Y a la iglesia en general. No tenemos nosotros la obligación de guardar rituales, que ciertamente tienen como dijo Pablo, tienen su rasgo de virtud en un sentido, no de virtud, no, de respeto, pero no tienen nada contra los apetitos de la carne.
sea, guardar esas fiestas no nos ayuda, hermanos amados, con respecto a la salvación. No, no, a ver, no son malas ni son buenas para la salvación. Por eso que Pablo dice que la circuncisión y la institución nada es. ¿Mm? El judaísmo, cierto que hasta los días de hoy permanece, ha tratado de imponer a la iglesia ese ritualismo, imponer el ritualismo. ¿Mm? Es como cuando una religión dice, si usted come cierto alimento, está pecando. No, no, esto no tiene nada que ver con el apetito, hermanos, humano, del apetito de comer. Porque todo lo que entra por la boca va a la letrina. Entonces el Señor fue muy claro. Pablo hizo esto aconsejado por los ancianos, pero aún así, hermano, había muchos judíos que en todos los viajes, ¿cierto?, de Pablo, lo iban persiguiendo por diferentes lugares y asusando al pueblo, ¿cierto?, contra ellos, por lo que Pablo predicaba, la mala interpretación. Por eso que por ahí a Pablo se le acusa de que él decía hagamos males para que nos vengan bienes. O sea, mientras más pecaba, más era hallaba el favor de Dios. No, Pablo no, nunca enseñó eso. Porque Pablo enseñó que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Y esta es una interpretación errada de muchos que piensan que pecando más va a haber más gracia de parte de Dios. No, no está diciendo eso Pablo. Ni siquiera lo está enseñando, ni insinuando. Y Pablo está diciendo que en el momento que cuando Adán peca, ¿verdad? Había un solo pecado. Sí, había uno solo. Pero cuando vino la ley, el pecado abundó. Y cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó porque vino Cristo y pagó el precio de la multitud de pecados. Eso es lo que se está enseñando. Abundó el pecado, la gracia sobreabundó. El amor de Dios fue mayor. Eso es lo que no está diciendo pequen, 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 porque mientras más pecan, más gracia. ¿No? ¿Ves? Entonces, a ellos le daban una mala interpretación con respecto a eso. ¿Mm? Y era acusado, si usted ve las acusaciones que se le da a Pablo, son exactamente las mismas acusaciones contra Esteban. O sea, Pablo participó en esta acusación en contra de Esteban. Y ahora esas mismas acusaciones estaban contra él. Ya, ciertamente Pablo entendía lo que entendía Esteban en aquellos tiempos, lo que entendían los discípulos. Porque de hecho, cuando Pablo tiene un encuentro con los apóstoles, con algunos de los apóstoles, él expone el Evangelio y a los apóstoles no les quedó más que darle la mano a Pablo, ¿cierto? Enseñarle compañerismo. No había ninguna diferencia entre lo que Pablo predicaba y lo que Pedro, Jacobo o Juan, ¿verdad?, que eran las columnas, supuestamente, de la iglesia, predicaban. Entonces, ya, así como Pablo lo venía advirtiendo, se vislumbra ya los días finales de este apóstol, que fue hecho un llamamiento para él hacia nosotros, los gentiles. Y esto es lo que muchos no entienden, hermanos amados, en las iglesias pentecostales, y que muchas veces tuercen las enseñanzas que el Señor ha dado a través de Pablo. No entienden que Pablo fue llamado a los gentiles. Es que no es que haya otro evangelio para los gentiles y para los judíos, no, 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 no. No, es por el tema de que nosotros estamos más lejos que los judíos, por decirlo así, si ponemos una brecha. Estábamos más lejos, y eso lo hace alusión en las cartas Pablo, nosotros que erais enemigos de Dios. Eh, Estábamos lejos de los pactos, ¿cierto? De estas cosas, de los rituales, de las fiestas que se habían encomendado de Israel. Israel fue apartado, hermanos, se les dio las leyes, los pactos, las celebraciones, todo, ellos tenían todo. Todo. Nosotros no.
los gentiles no. Entonces Pablo, la encomienda que Dios le hace al apóstol es esa. Y Pablo la cumplió. Si usted ve hasta aquí lo que habíamos visto, donde Pablo va recorriendo las regiones de Asia, llega a España, Italia. De una u otra manera Dios lo hace que cumpla con el mandato. Y por eso hoy día nosotros tenemos el Evangelio. Hoy día nosotros los gentiles, y mayormente podemos, por gracia, por misericordia de Dios, entender su palabra y gloria al Señor por lo que nos da. ¿Mm? En esto adoramos al Señor y exaltamos su grandeza, su fidelidad, su amor. Entonces las cartas de Pablo son importantes, como toda la escritura, pero hay que poner ojo ahí. ¿Mm? Lamentablemente los predicadores de la iglesia del nombre poco auge le dan a estas cosas, en las enseñanzas. Si bien es cierto, toman ciertos textos, pero la enseñanza profunda, como se aferra más al Antiguo Testamento y vive más de la emocionalidad de un golpe de una piedra en la cabeza de un gigante, de una batalla, de una guerra, de que se efectuó, ¿cierto?, venciendo Israel a través de la música, por ejemplo, ¿no? Con el rey Josafat y así muchas cosas que están en el Antiguo Testamento que, si bien es cierto, no, para nuestro conocimiento es maravilloso, pero no es doctrinal, no es doctrinal en un sentido. Y por eso es que tenemos que poner ojo, hermanos, a las cartas que el apóstol Pablo escribe. Vamos a concluir con los últimos versículos. Entonces Pablo se ha apresado, ¿verdad? Llevado en anda para que la gente no lo tomase, ¿cierto? Y lo siguiese golpeando. Imagínense el ánimo de la gente en ese momento. Estamos hablando de gente que profesa una religión. No estamos hablando de delincuentes, por decirlo así, ni sicarios. No, no estamos hablando de gente que profesa una profesión y a tal grado, ¿cierto? Que a Pablo lo golpeaban de tal manera que la única intención era matarlo. Entonces ahí vemos la obra de Satanás en la mente de esta gente. Y lo mismo que Cristo le denuncia cuando le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y la obra de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Jesús sabía que querían matarlo. Entonces ahí vemos la actitud de la religión, del hombre religioso. Un hombre violento, donde deja ver la perversidad, la maldad, el odio, se da a conocer ahí. Y por eso en gran parte hay gente que es religiosa, que profesa el Evangelio, o dice profesar el Evangelio, y tiene estas actitudes violentas, ofensivas muchas veces, dejan ridículo las enseñanzas del Señor. Nosotros no debemos ser así, debemos ser hombres y mujeres de paz, porque la paz es la que nos llamó al Señor. Aquí Pablo no levanta ni un dedo para defenderse físicamente, pero sí verbalmente él asume una defensa, porque es lo que podemos hacer. Pero físicamente Pablo no respondía a los golpes, como tampoco lo hizo Jesús, y ninguno de sus discípulos, y ha llamado apóstoles que murieron en el transcurso, ¿cierto?, de estos relatos que hemos visto en el libro de Hechos. Pero hoy día vemos una iglesia que se defiende, que ataca violentamente y a veces verbalmente, ofendiendo. Entonces eso no es predicar el Evangelio. Terminamos. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Pablo le pregunta: ¿se me permite? No gritaron: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabe griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Entonces Pablo dijo: yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo:
hasta aquí vamos a llegar. Pablo le hace al pueblo así, ¿no? Y el pueblo guarda silencio. Y ahora Pablo, fíjese, empieza a hablar en lengua hebrea. Los judíos, hermanos, son bien meticulosos y, y detallistas, por decirlo así, usamos en, en los términos actuales. Este Pablo utiliza la lengua hebrea, porque Pablo sabía muchos idiomas, él sabía muchas lenguas. Hablaba, por eso que él dice por ahí en Corintios que hablaba más lenguas que todo, él sabía muchos idiomas. Imagínense los viajes que Pablo se pega hacia Roma, perdón, Italia, el Ponto, bueno, muchas ciudades que él recorrió, países, que en ese tiempo eran ciudades, porque recuerde que el único país que existía, por decirlo así, era el Imperio Romano, donde el Imperio ¿cierto? Tenía tomado todo el mundo. Entonces aquí habla a los hebreos en lengua hebrea. ¿Para qué? Una, para llamar la atención de ellos. Habla hebreo. Dos, ellos le iban a entender en su idioma. ¿Mm? Así que, bueno, damos gracias al Señor porque hemos llegado hasta aquí. Gracias por su compañía en este nuevo día. Dios bendiga a todos los que nos acompañaron en esta mañana y aquellos que van a ver este video ¿cierto? A través de YouTube. Pedirle una vez más que lo comparta y que nos ayude con esto a difundir. Mañana ya concluimos con el verso capítulo 22. Ya fíjese que estamos llegando ya al final, ¿verdad? Este libro llega hasta el capítulo 27. Estamos llegando al final, hoy por la tarde, si Dios así lo permite. Estaremos con nuestro programa Palabras Fieles y Dignas, donde estamos concluyendo sobre el pentecostalismo unicitario. Hoy día vamos a hablar sobre los unicistas, pero la mezcla del pentecostalismo con la base unicitaria. ¿Es bíblica? ¿No es bíblica? ¿Están en lo cierto? Ciertamente lo vamos a hablar con nuestro hermano Leopoldo Prieto, nuestro hermano Daniel Vergara, si Dios así lo permite. Así que estemos orando, hermanos amados, para que podamos por la tarde, ¿cierto?, con la sabiduría de Dios, enseñar esto que es tan importante, porque aquí hay que aparcerar las cosas, hay que, hermanos, sacar lo que no corresponde. Bien, oremos al Señor Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor amado, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, tan maravilloso que es el conocimiento de la verdad y de la justicia. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, dirige, Señor, nuestros pensamientos, dirige nuestra conciencia, dirige, Señor, nuestros pasos. Que no, Dios mío, nos debíamos ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos estar en tu presencia cada día. Te pido, Señor, bendiga a mi hermana que estuvo en la sintonía, mi hermana de Argentina, como también a todos los hermanos que van a ver este programa en diferido. Señor, te pido por ellos, te pido por los ministros, por la iglesia, te pido por este país, por Chile, Señor, y por todos los países del Cono Sur, donde se predica tu palabra, y esté con aquellos que hablan y predican tu verdad y tu justicia. Te pido tu bendición en esta mañana, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, Dios de paz le bendiga y le guarde. Y los vemos por la tarde, si Dios lo permite. Dios nos dé la fuerza, la inteligencia y la sabiduría para estar por la tarde junto con los hermanos, como decía, y no se olvide de orar. Sí, ciertamente, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. No se olvide de orar. Ayúdanos el Señor a poner en oración nuestras peticiones y nuestros ruegos. Paz de Cristo, gracia y paz, nos dice la Escritura, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén.